Bueno chicos, y hoy vamos a seguir con el cohete este. Vamos a tratar de dejar el motor puesto ahí en el sitio. Vamos a soldar aquí los soportes y vamos a tratar de hacerle las 4 chapas que tenemos que hacerle para que el motor quede presentado otra vez ahí en el sitio y poder terminar de fijarlo todo. Para quien no sabe, esto es un GS Moon 260. Antes era un motor 260 y le estamos montando un motor de Honda CBR 600 allá adentro. 100 caballitos. De 120 caballos. Cuidado, vamos para allá. Sí, que está de más es el... Sí, este creo que son 120. 120 son. 120. Ah, bueno, el de carburación a lo mejor traía solución 110. Bueno, pues lo vamos a mirar en internet. Vamos a poner el número por aquí así en texto. Bueno, pues ya tenemos aquí algo avanzado, que es que tenemos el spool este ya medio hecho allí. Aún todavía le queda hacer unos cuantos detallitos, porque bueno, no me fío el 100% de lo que está allí, pero queremos hacer algo para que el buggy ya esté andando y después si hay que reforzar algún sitio, hay que mejorar lo que sea, ya lo tenemos hecho y lo que hacemos es reforzar en donde nos haga falta, básicamente. Entonces aquí ya tenemos este medio subcuadro hecho, vamos a terminar de lanzarle un par de tubos más. Vamos a limpiar un poquito aquí primero porque teníamos como, no sé, 5 meses que no le dábamos caña a esto. Así que vamos a limpiar un poco, vamos a empezar a cortar tubos, soldar y a presentar el motor allá adentro. Bueno, ya tenemos allí un poco la cosa limpia, tenemos el motor colgando allí, pero no nos entra la grúa. Vamos a levantar un poquito el buggy para que, bueno, poderlo centrar todo bien y presentarlo ahí en el sitio. Dale para arriba. Gatico, ese aire se paga solo, ¿eh? Dale un poco más, dale un poco más. Dale uno más para que quede un poquito más alto. Dale más al aire, digo. Ajá. Ok, ahora, listo. Ahora el caballete, súbele un nivel. Ah, ahí, justo. Uno más, súbele uno más. Ahí, perfecto. Ahí. Genial. Al rojo ahora. Bueno. Vamos allá. Ese gato, ¿eh? Ese gato tiene como 4 años, me costó 100 euros en el AliExpress. ¿Y se ha pagado solo? No. Lo siguiente, ya trajo beneficio bastante. Un poco más adentro del gato. Ponlo un poco más adentro. Bueno, el gato era, no el caballete. Dale, tú dale. Espera que te ayude. Ahí, dale para abajo ahora. Perfecto. Listo. Bueno, ya tenemos el motor ahí puesto en el sitio, presentado. Tenemos estos soportes delanteros que ya estaban aquí y los vamos a reutilizar. Vamos a fijar primero adelante el motor y después vamos a realizar nuestros nuevos soportes traseros aquí. Para poder sacar y meter el motor por aquí arriba a la hora de hacer cualquier trabajo que sea mucho más fácil. Eso es vital en estos bichos, es que puedas sacar y meter el motor rápido, que necesitas una reparación y que no sea un fastidio desmontar el motor, que sea pim pam pim, lo sacaste y reparaste y seguiste. La cadena está recta, pero el chisme no está... No, pero eso lo sabemos, o sea, por esto, mira. El ángulo del de abajo, mira hacia aquí, ¿sabes? ¿Entiendes? El motor no, el motor está como girado, el motor debería ir así. Vamos a ver, aquí le vamos a poner esta regla. Pero pónsela hacia abajo, aquí. Usando la cadena del chisme. Claro. No, aquí, porque ahí está puesto en el tornillo. Ahí está recta, porque hace plano arriba y hace plano abajo, ¿sabes? De los dos lados. O sea, no solo en la cadena se está pegando del piñón, tanto abajo
como arriba. Ahí justo donde está perfecto. Un poco más. Déjame verlo yo de aquel lado, pero conforme lo estoy viendo aquí, ahí va recto. Bueno, tuvimos un pequeño error, así que vamos a arreglar el soporte. Le quitamos la mitad. Lo mejor fue antes ver a Dani ahí arreglando el soporte y pasándole la moladora, dejándolo así bello y tal. Lo que estaba arreglando era el trozo de chatarra que había ahí atrás. Bueno, lo que queríamos hacer hoy quedó hecho. Vamos allá. Fuera de aquí. Esto ya está suelto, lo podemos sacar de aquí. Pim pam. Hazme un favor, Dani, súbete al buggy lo más adelante que puedas, porque ahora está apoyado sobre la grúa. Súbete ahí. Perfecto, aguanta ahí un momento. ¿Qué? ¿De qué se enganchó? No. Ah, vale, vale. Aquí tienes razón. Listo, suéltalo. Pues tenemos motor sujeto en el sitio. Al final cambiamos la posición. Por un error que tuvimos con la chapa, empecé a probar otras formas de ponerla y la puse viendo hacia abajo. Ahora tengo de dónde salir. Por aquí para acá, para reforzar todo esto con esta parte del chasis. Vamos a salir con un tubo de aquí hasta aquí arriba para seguir reforzando todo esto con la parte de arriba del chasis. Cosa que no podía hacer antes, porque si quería salir, por ejemplo, de aquí, tenía que pasar por ahí, está todo el motor. Ahora puedo venir de aquí a aquí y de aquí a otro lado, sin tener que estar haciendo tantas curvas ni tanta locura. Así que brutal por ahí, meterle más chapita aquí, para rellenar. Ya tendríamos soportado aquí atrás por esos dos soportes y aquí adelante por estos dos soportes. El motor está ahí, clavado en el sitio. Bueno, chicos, y la semana que viene vamos a estar dejando este buggy encendido, es la prioridad. Ahora ya tenemos los soportes medio puestos en el sitio, vamos a colocarle todo y reforzar los soportes, pero vamos a tratar de tener encendido la semana que viene. Así que si no estás suscrito, suscríbete, porque la semana que viene vamos a estar subiendo el vídeo de cuando tengamos esto encendido, y también te van a salir por aquí vídeos de todos los demás proyectos que tenemos en el canal. Así que si te gusta todo este tipo de contenido, dale por aquí, dale like, suscríbete, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.